buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta, y nuevamente acudo a nuestra cita habitual. ¿Por qué? Pues porque en esta ocasión tengo algo súper importante que comunicarles. Es algo que he descubierto, Dios me ha permitido conocer mientras he estado estudiando, pues, todos los temas de salud en los que suelo gastar bastante tiempo cada día. La reflexión de estos momentos se llama el lado oscuro de la aspirina. Y fíjense que me parece alarmante lo que he descubierto con respecto a esto, y creo que tengo el deber ante Dios y ante todos ustedes que son mis hermanos que en Cristo, que son mis amigos, pues de comunicarles el lado oscuro que tiene la aparentemente inocente aspirina, un fármaco al que se recurre con tanta asiduidad, tanto grandes como pequeños. Usted necesita conocer cosas que no puedo decir que están ocultas, están en realidad ahí, pero como nosotros no investigamos, pues nos solemos creer pues todo lo que nos dicen y pensamos que todo lo que se nos ofrece es bueno, cuando en realidad puede traernos efectos tremendos. Saben, cuando estuve investigando para hacer esta reflexión, que insisto se llama el lado oscuro de la aspirina, recordé el versículo bíblico de Jeremías 33:3. El Señor nos promete: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Le comentaba que con respecto a la aspirina y a su lado oscuro o a sus efectos secundarios, que son cuantiosísimos, pues la información está ahí en realidad, no está escondida, no está oculta, pero nuestros ojos están velados. ¿Por qué? Porque no estamos reclamando esta promesa del Señor, de clamar a Él para que entonces Él nos muestre eso que, aunque aparentemente está a la vista, está oculto ante nuestros ojos. Yo he clamado al Señor, necesito clamar a Él cada día y varias veces al día, porque vivimos en un mundo de tinieblas. Cada vez hay más oscuridad sobre este mundo y yo necesito la luz que viene de mi Padre celestial, la luz de mi Creador y mi Redentor. Necesito su palabra. ¿Por qué? Porque es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Así que reclamando la promesa del Señor y pidiéndole que me muestre lo que está oculto con respecto, o por lo menos oculto a mis ojos, con respecto a este fármaco tan socorrido, conocí lo siguiente, y es lo que quiero compartir con ustedes. Amigo que me escucha, yo quiero que usted tenga claro una cosa. La aspirina es un fármaco y en la facultad de farmacia se le enseña a los estudiantes y también en la facultad de medicina que fármaco significa tóxico. Eso es en realidad lo que significa fármaco. Es un tóxico. Los fármacos pues son químicos tóxicos usados en dosis controladas, pues con el objetivo de suprimir determinados síntomas de mal funcionamiento de alguna parte de nuestro cuerpo. Pero el efecto de los fármacos, que son químicos tóxicos, el efecto de los medicamentos es engañoso. Y aunque aparentemente el problema que ha motivado la ingesta desaparezca, eso no quiere decir que el enfermo esté curado. Simplemente el síntoma es ocultado, pero el tóxico, que cumple muy bien su función en síntomas específicos, pues daña a otros órganos de su cuerpo en forma lenta. Esa es en forma lenta la mayor parte de las veces. Hay veces que el efecto colateral o el efecto iatrogénico, como se conoce científicamente hablando, de un fármaco en un cuerpo de una persona ha sido la muerte fulminante. O sea, no siempre es de forma lenta, pero eso es de forma general como suele acontecer.
Esa es la información, o sea, esos efectos secundarios, esos efectos iatrogénicos, esos efectos indeseables, es la información pues que las autoridades sanitarias están obligadas a declarar en los prospectos de las medicinas. Esos son los llamados, como les decía, efectos secundarios del medicamento. Los fármacos, amigo que me escucha, incluyendo la aspirina, aunque aparentemente me esté propiciando un beneficio, en realidad no garantizan un buen efecto. Y para entender por qué los fármacos, incluyendo la aspirina, no van a traer un buen efecto a mi organismo, es necesario que hablemos de ADN, en inglés es DNA, por eso la diapositiva lo dice así, perdónenme no haberla podido conseguir en español. ADN. ¿Qué tenemos que saber con respecto al ADN? ¿Qué relación tiene con los fármacos o medicamentos? Y sobre todo con la aspirina, con ese lado oscuro de la aspirina, que es el tema que nos ocupa concretamente en estos momentos. Yo debo decirle a usted lo siguiente, dentro del núcleo de la célula está el ADN. Nosotros como seres humanos estamos constituidos por 75 millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos sistemas de órganos y todos ellos dan lugar al cuerpo humano. Pues resulta que dentro del núcleo de cada una de los 75 millones de células que nos conforman, pues está el ADN. ¿Qué cosa es el ADN? Pues es la molécula en la que se almacenan las instrucciones que dictan el desarrollo y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Es lo que comanda todo el organismo, eso es el ADN. Químicamente hablando, el ADN es lo más sagrado que hay en nuestro organismo, es nuestro código genético. El ADN es la esencia de todo ser vivo. Fíjense que tanto las plantas como los animales y el hombre, y esto es importante que lo tengamos claro, las plantas, los animales y el hombre tienen su código genético, el cual les permite pues perpetuar la especie. El ADN nunca muere, sino que siempre está regenerándose. Amigo que me escucha, las mutaciones del ADN, o sea, los cambios indeseables que se puede producir en el ADN que vive en el núcleo de nuestras células, se producen principalmente tanto por déficit como por exceso de nutrientes. Y está comprobado que primero muta el ADN y después aparece la enfermedad. O sea, cuando hay una enfermedad es porque previamente ha habido una mutación del ADN. Ese es el orden y no al revés. Hay que evitarle, por lo tanto, a toda costa el perjuicio que ocasiona pues una mala mutación. El ADN debe estar limpio y el código genético ordenado para que una persona tenga salud. E insisto, estamos hablando ahora del ADN, de nuestro código genético, porque tiene una relación directa con los fármacos y con este lado oscuro de la aspirina. Nosotros podemos entender a partir de esta información del ADN por qué la aspirina y todos los fármacos en general, pero estamos hablando ahora de la aspirina, aunque aparentemente es un medicamento inofensivo, pues tiene una influencia grande sobre el ADN que se puede traducir en enfermedades aún más graves, de aquellas por las cuales pues yo estuve tomando aspirina. Debo decirle que el ADN solo reconoce productos que tengan código genético, esto lo debemos tener claro, y todos los productos o sustancias que tienen código genético son reconocidos por el ADN. ¿Quiénes son o quiénes tienen código genético? Ya se los comenté, únicamente las plantas, los animales y el hombre. Los productos químicos o sintéticos, sea cual sea su naturaleza, no tienen código genético, por lo que no son reconocidos por el ADN, incluyendo la aspirina. Usted puede atiborrarse de aspirina, pero su código genético, su ADN no lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque es un tóxico elaborado en un laboratorio, es una sustancia química carente de ADN. Amigo que me escucha, cuantos más productos sintéticos entren en el organismo, mayor trabajo de reconocimiento tiene que hacer ese ADN, hasta el punto que llega a quedar extenuado.
E insisto, lo que es químico y el ADN no reconoce los químicos, incluyendo la aspirina, no los codifica y por eso causan daños al organismo, aunque aparentemente pueda traer determinada mejoría. Si el ADN no codifica una sustancia o producto, ¿sabe qué es lo que pasa? Pues que la misma no puede pasar a la sangre y se acumula pues en forma de impurezas, de basura, de toxinas en el interior del cuerpo y con el tiempo pues terminan creando uno u otro problema. En realidad los fármacos o medicamentos, incluyendo la aspirina, son sustancias químicas artificiales, son productos sintéticos. Cuando una sustancia química, esto debe quedar en nuestra mente, amigo que me escucha, entra al organismo, sale un gen, perdón, guardián que todos tenemos y que es enviado por el ADN para cumplir la misión de reconocimiento ante la alerta de que ha entrado una toxina en nuestro cuerpo. Como esa sustancia no puede ser reconocida, porque al ser sintética, en el caso de la aspirina, carece de ese código genético, entonces otros elementos producidos también por el cuerpo la rodean y la bloquean, porque el organismo entiende que no es de beneficio, que es en realidad una toxina y que hay que defenderse de ella. Y a medida que van entrando más sustancias sintéticas al organismo, pues se repite el mismo proceso y esas impurezas se siguen acumulando hasta que comienzan a aparecer enfermedades. Incluso pueden aparecer enfermedades como tumores, aunque aparentemente se dice, o aparentemente uno de los beneficios, y lo digo entre comillas de manera sarcástica, de la aspirina es precisamente evitar el cáncer. Pues resulta que esa parte oscura, ese lado no revelado, pues me está diciendo que las cosas no son así, que las cosas no son como nos las han contado, que la aspirina no es tan inocente como parece, que es un fármaco, que fármaco significa tóxico, que es un producto sintético, que es un producto que no tiene ADN y que por lo tanto mi cuerpo, mi ADN no lo reconoce y que como no lo reconoce, lo trata como una toxina y lo acumula hasta ver qué puede hacer con él. Pero esa acumulación continua en el tiempo, más tarde o más temprano me va a crear dolencias aún mayores de aquellas que hicieron que yo empezara a tomar fármacos, en este caso aspirina en forma de medicamento. Usted debe saber también, amigo que me escucha, que el estilo de vida incorrecto pues tiende a desnaturalizar el ADN. Recordemos que cuando hay una enfermedad, sea de la índole que sea, es porque primeramente ha habido una mutación del ADN, o sea, un cambio en ese código genético, en esos comandos, en esas instrucciones que esa sustancia da al organismo, pues para elaborar, por ejemplo, las proteínas que van a intervenir en una u otra actividad. Pues el estilo de vida incorrecto tiende a naturalizar ese ADN, que es nuestra esencia. Por ejemplo, los alimentos antifisiológicos y ensuciantes. Y en este sentido, yo le invito a usted a ver un tema que he compartido hace poco y que en este su canal Salud a la Carta, que se encuentra dentro de la sesión de vídeo y que se llama ¿Alimento o comestible? Usted debe saber que los alimentos son fisiológicos, o sea, aportan los nutrientes que van en consonancia con toda mi estructura, pero los comestibles son antifisiológicos, son ensuciantes, son tóxicos para mi cuerpo y más tarde o más temprano pues me crean muchísimas dolencias, más graves o menos graves dependiendo pues de mi estilo de vida. Pues los alimentos antifisiológicos y ensuciantes, o sea, los comestibles, que son los de origen animal, los azúcares y harinas refinadas, las excitotoxinas, perdón, y los aditivos alimentarios, los refrescos industriales, los lácteos y derivados, los huevos, los alimentos, los procesados y también las malas combinaciones alimenticias, incluyendo de aquellos productos que se supone que en principio era bueno. Además, o unido a la falta de sueño, la vida sedentaria, el consumo de alcohol y de drogas, ya sean legales o ilegales, como el caso, una droga legal es el café o el azúcar, el poco descanso, el estrés, los fármacos, incluyendo la aspirina, y todos los químicos
y sumado o unido a la contaminación ambiental, entre otras prácticas, pues desnaturalizan el ADN. Ya sabemos que un ADN desnaturalizado es un ADN en el que han ocurrido mutaciones y que las mutaciones preceden a las diversas enfermedades que hoy en día todos conocemos. También es curioso saber que el ADN tiene su propio lenguaje de comunicación y entre sus funciones está la de conservar el código genético para preservar la especie, como ya le comenté. El ADN no es estático, está en constante movimiento y cuando se desechan las malas costumbres o las malas prácticas, pues por la gracia de Dios puede producirse el proceso inverso, o sea, un proceso de reversión genética. Por eso podemos sanarnos, porque Dios ha puesto dentro de cada organismo capacidades autocurativas que se ponen en marcha cuando nosotros tomamos las decisiones correctas. O sea, permite que a través del cumplimiento de las leyes de la salud y de el uso de remedios sencillos, que son los que le ha estipulado, que sirvan para que nosotros recuperemos la salud una vez estamos enfermos o dañados, pues son los que permiten que ese ADN pues revierta pues ese daño que ha tenido y que la enfermedad sencillamente se pueda resolver. Amigo que me escucha, estamos hablando hoy del lado oscuro de la aspirina y les he dado toda esta introducción para que usted entienda claramente, como Dios permitió que lo entendiera yo, que la aspirina es un tóxico, es un fármaco químico que no tiene ADN, que por lo tanto el ADN de mi cuerpo, mi código genético no lo reconoce, que como no lo reconoce lo acumula en forma de toxina y que eso más tarde o más temprano va a crear males dentro de mí mayores que los que hicieron que ellos o me motivaron a tomar en un principio pues esa aparentemente inocente aspirina. Permítanme leerle un pasaje que me parece tremendo y que está en el libro Inspirado, escrito por la sierva del Señor, la mensajera del Señor, la hermana Elena G. de White. Está en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, 516. Página 516. Con respecto a los fármacos, dice lo siguiente: las drogas, o sea, medicamentos, nunca curan la enfermedad. Amigo, nunca la curan, never, never, no la curan. Únicamente, ¿sabe usted lo que hace? Pues cambian su forma y su localización. Esos son los llamados efectos secundarios, efectos iatrogénicos. Me tomo una aspirina para solucionarme un problema y me crea 10.000 problemas que no tenía yo antes de la ingestión. Cuando se introducen drogas en el organismo, y estamos hablando de fármacos, por un tiempo parecerá que éstas tienen un efecto beneficioso. Puede ocurrir un cambio, pero no se curará la enfermedad. Se manifestará en alguna otra forma. Los esfuerzos realizados por la naturaleza, o sea, se refiere aquí a la naturaleza, a mi cuerpo humano, para expulsar la droga del organismo, provocan algunas veces un sufrimiento intenso al enfermo. Puede ser que esto haga desaparecer la enfermedad contra la cual se administró la droga, pero solo para volver a aparecer en una forma nueva, tal como una enfermedad de la piel, úlcera, dolor en las articulaciones y algunas veces en una forma más peligrosa y mortífera. Insisto, estos son los llamados efectos secundarios, efectos iatrogénicos de los fármacos, por los cuales o a consecuencia de los cuales mueren muchísimas personas cada año en todos los países. El hígado, el corazón y el cerebro, continúa diciendo la sierva del Señor, a menudo son afectados por las drogas y con frecuencia todos estos órganos enfermas. Y las desafortunadas víctimas, si es que viven, quedan inválidas durante toda la vida y arrastran con hastío una existencia desgraciada. Aunque no cuesten la vida misma, su costo es demasiado alto. O sea, puede que la aspirina no me mate tal cual, pero su costo va a ser muy alto, el costo de su ingesta en mi organismo va a ser muy alto, aunque no las vendan como algo inocente. La naturaleza ha sido limitada en todos sus esfuerzos. Toda la maquinaria está descompuesta y en un periodo futuro de la vida, cuando esos delicados órganos que han sido dañados deban llevar a cabo una parte más importante juntamente con las demás funciones de la maquinaria de la naturaleza, no podrán cumplir su labor prontamente y con eficacia. ¿Por qué? Porque
o sea, porque va a estar bloqueado. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues que todo el sistema va a sufrir por su causa. Esos órganos que deberían estar en una condición saludable se hayan debilitado y la sangre se torna impura porque está llena de toxinas, insisto, porque todos los fármacos, incluyendo la aspirina, son sustancias químicas tóxicas que se ingieren en dosis aparentemente inofensivas, pero que de inofensivo lo tóxico no tiene nada. El tiempo ha demostrado las muertes y las enfermedades derivadas de los efectos iatrogénicos o secundarios de los fármacos demuestran cada año que los fármacos de inocentes no tienen nada. La naturaleza sigue luchando, o sea, mi cuerpo sigue luchando y el paciente sufre de diversas enfermedades hasta que hay una repentina interrupción de sus esfuerzos y sobreviene la muerte. Esto pasa en el peor de los casos. Hay más personas que mueren por el uso de drogas o medicamentos o fármacos que todas las que tendrían que morir a causa de las enfermedades si se le hubiese dejado que la naturaleza, o sea, que el cuerpo realizase su obra. La naturaleza o el cuerpo únicamente puede llevar a cabo su obra curativa o autocurativa cuando yo no la interrumpo con decisiones que son sencillamente contraproducentes. Estamos hablando, amigo que me escucha, del lado oscuro de la aspirina. Insisto, le he querido hacer este preámbulo con respecto a los fármacos, a cómo dañan nuestro ADN debido a que son sustancias tóxicas carentes de ADN como tal y que se acumulan en nuestro organismo creando diferentes problemas. Pero a partir de este punto quiero darle información concreta sobre la aspirina porque es el tema que nos ocupa pues en estos momentos. Lo primero que tengo que decirles es que recurrí a la enciclopedia pues para encontrar información sobre la aspirina. Y en esa fuente aprendí lo siguiente, que la aspirina es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo, con un consumo estimado de 40.000 toneladas anuales, o lo que es lo mismo, entre 50.000 y 120.000 millones de pastillas. O sea, fíjense si en el mundo la gente toma pastillas, fármacos o medicamentos. Fíjense si hay gente enferma. 40.000 toneladas anuales de aspirina. Son muchas aspirinas, son demasiadas aspirinas. Hay que ver en realidad qué está haciendo que la gente tenga la necesidad de recurrir a este aparentemente fármaco inocente. También en la enciclopedia encontré la siguiente información con respecto a la aspirina y se las leo textualmente. Nos dice así, el ácido acetilsalicílico o AAS, que es como también se conoce la aspirina, cuya fórmula química es C9H804, conocido popularmente como aspirina, nombre de una marca que pasó al uso común, es un fármaco de la familia de los salicilatos. Se utiliza como medicamento para tratar el dolor, o sea, como analgésico, para tratar la fiebre, es decir, como antipirético, y para tratar la inflamación, porque es un antiinflamatorio, debido a su efecto inhibitorio no selectivo de la ciclooxigenasa. Cuando yo vi esta palabra ciclooxigenasa y vi que la aspirina tenía un efecto inhibitorio sobre ella, o sea, inhibitorio quiere decir que impide que que realice las funciones para las cuales está destinado o diseñado, pues yo dije, quiero saber qué cosa es la ciclooxigenasa. ¿Qué cosa es lo que la aspirina está inhibiendo o impidiendo que se fabrique en mi cuerpo? Así que en la misma enciclopedia, porque tenemos que zambullirnos, tenemos que escudriñar para poder llegar a estas conclusiones como parte del cumplimiento de la promesa de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te voy a mostrar, pues fíjense lo que me encontré. Busqué qué cosa era la ciclooxigenasa, porque ya sé que el efecto de la aspirina impide que esa sustancia pues se fabrique en mi cuerpo. Pues resulta que la ciclooxigenasa es una enzima que permite al organismo producir unas sustancias llamadas prostaglandinas a partir del ácido araquidónico.
Lo del ácido araquidónico no me interesó demasiado, pero sí quise saber qué cosas son las prostaglandinas, porque me está diciendo que cuando yo tomo aspirina, esas prostaglandinas, pues en mi cuerpo no se van a producir. Entonces yo tengo que saber si no se producen, qué es lo que va a pasar conmigo. Resulta que las prostaglandinas son compuestos lipídicos derivados de ácidos grasos, o sea, son compuestos grasos y similares a las hormonas. Las hormonas son las mensajeras del cuerpo, que están presentes en muchos tejidos y fluidos del cuerpo. Por ejemplo, en el útero, en los pulmones, en el semen, en los riñones, en el cerebro. Imagínense que el cerebro es el órgano que Dios me ha dado, no solo para regir todas las funciones de mi cuerpo, sino que es el único órgano que permite que yo pueda comunicarme con mi Creador, o sea, con Dios, a través de la intercesión del Espíritu Santo. Y resulta que esas prostaglandinas pues están en todos los tejidos, en todos los fluidos de mi cuerpo o en muchos de ellos, incluyendo mi cerebro, mi riñón, que es un órgano de limpieza, mi útero, que forma parte de mis órganos reproductores, mis pulmones, a través de los cuales yo puedo nutrirme del oxígeno que necesito para mis células. Esto se pone feo, porque las prostaglandinas tienen una importancia tremenda y tienen un papel preponderante en la salud del cuerpo. Pero cuando yo me tomo una aspirina, resulta que la ciclooxigenasa, que es la enzima que permite que estas prostaglandinas se produzcan, pues sencillamente se inhiben y no se producen. Pero vamos más allá. Resulta que las prostaglandinas afectan y actúan sobre diferentes sistemas del organismo, incluyendo el sistema nervioso, claro, en la cumbre o el órgano cumbre del sistema nervioso es el cerebro, el tejido liso, la sangre. Imagínense que en la sangre está la vida. La sangre, la vida no está en el corazón, que es un músculo, ni está en el hígado, que es el laboratorio del cuerpo, no. O sea, la vida está en realidad en la sangre, no en el corazón, ni en el hígado, ni en los demás órganos. ¿Por qué? Porque la sangre es la que se encarga de llevarle oxígeno y nutrientes a los 75 millones de células que nos constituyen, y además recogen pues toda la basura, todos los residuos metabólicos que son productos del metabolismo natural de las células. Además, influyen o afectan el sistema reproductor y juegan un papel importante en regular diversas funciones como la presión sanguínea, la coagulación de la sangre. Ya todos sabemos la relación que tiene la coagulación de la sangre con la ingesta de aspirina, y de hecho se toma uno de los motivos por los que a la gente se le indica que tomen aspirina es precisamente para evitar que se le hagan coágulos y vayan a tener pues un ataque al corazón, un ataque al cerebro. Además, la respuesta inflamatoria alérgica y la actividad del aparato digestivo. Dicho en otras palabras, amigo que me escucha, la ciclooxigenasa, esa enzima que permite al organismo producir las prostaglandinas, y las prostaglandinas como tal tienen una influencia o juegan un papel vital en la salud de los seres humanos. Pero cuando yo me tomo una aspirina, resulta que tiene un efecto inhibitorio, o sea, un efecto bloqueador en la producción de esa sustancia. Yo no necesito ir a la Facultad de Medicina para saber que si Dios ha puesto algo en mi organismo y yo me tomo un fármaco químico que impide que ese algo funcione, aunque aparentemente me solucione un problema, me va a crear 15.000 más que yo no tenía al principio. Eso es de sentido común, llegar a esa conclusión. Lamentablemente, amigo que me escucha, el sentido común cada vez es menos común. El sentido común no siempre es el más común de los sentidos. Por eso el Señor nos está diciendo: un momento, párate y clama a mí, y yo te voy a mostrar, yo te voy a dar discernimiento espiritual para que tú puedas entender hasta qué punto un fármaco aparentemente inocente como una aspirina puede bloquear, puede impedir el buen funcionamiento, puede enfermar a tu organismo completo. La enciclopedia nos sigue diciendo: la aspirina también se utiliza pues para tratar inflamaciones específicas tales como la enfermedad de Kawasaki, la pericarditis o las fiebres reumáticas. La administración de aspirina, según fuentes oficiales, no estoy diciendo que esté de acuerdo en lo que voy a decir de aquí hacia abajo, es lo que dicen las fuentes oficiales,
Poco después de un ataque al corazón, disminuye el riesgo de muerte y su uso a largo plazo ayuda a prevenir ataques cardíacos. Eso es lo que se nos dice, pero ya veremos que no estén así, que no están así, perdón. Accidentes cerebrovasculares y coágulos de sangre en personas con alto nivel de riesgo. O dicho de otras palabras, aunque en un principio pueda causar estos efectos, está más que demostrado, y ahora vamos a ver información al respecto, que el uso de este fármaco pues trae montones de efectos indeseables, aunque en un principio me puede estar propiciando pues estos beneficios que les estoy leyendo. Además, nos dice la enciclopedia que el consumo de aspirina puede disminuir el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, en especial del cáncer colorectal. Pues amigo que me escucha, usted puede encontrar dentro de este su canal Salud a la Carta dos temas. Uno de ellos se llama peligro, la muerte comienza en el colon, y otro se llama cómo limpiar el colon de forma natural. Y allí vamos a entender que en realidad el riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer se debe, en última instancia, a respetar las leyes de la salud dadas por Dios, que son leyes de amor, leyes naturales, leyes fisiológicas, leyes que permiten que mi cuerpo funcione, pues como Dios manda. En ningún caso y bajo ningún concepto nosotros podemos aceptar como correcta la idea de que consumir aspirina o cualquier fármaco me va a disminuir el riesgo de padecer cáncer colorectal. No, señor, el cáncer colorectal usted no lo va a tener si usted come como Dios manda, si usted no vive en una situación de estrés, si usted come alimentos con fibra. Eso es lo que en última instancia le va a evitar, con la ayuda de Dios o por la gracia de Dios, tener cáncer colorectal, no la ingesta de aspirina. De ninguna manera no podemos permitir ni aceptar este tipo de información que en realidad lo que está haciendo es ofender nuestra inteligencia. Somos seres racionales, seres pensantes, y cuando le reclamamos al Señor, pues su promesa de que nos muestre cosas que nosotros no conocemos porque para nuestros ojos está oculto, aunque en realidad vemos que cuando Dios nos quita el velo esa información está ahí, entonces el Señor nos muestra lo que necesitamos saber y tenemos que revelarnos ante este tipo de información porque no es correcta, porque es inapropiada, porque no es objetiva. Por más buenas intenciones que tengan los que hayan planteado pues este tipo de postulado, lamentablemente la realidad es que están profundamente equivocados y la ingesta de aspirina no puede ser y jamás será beneficiosa para el cuerpo porque es un químico, porque es un fármaco tóxico, porque no tiene ADN y no lo reconoce mi código genético y porque se va a acumular en forma de toxinas dentro de mi cuerpo. Eso sin contar que inhibe la producción de la ciclooxigenasa, que es la enzima que permite a mi cuerpo producir esas prostaglandinas que son indispensables pues para que mi organismo funcione correctamente. La enciclopedia concluye diciendo sobre los aparentes beneficios de la aspirina que en el tratamiento del dolor o la fiebre sus efectos comienzan de forma atípica a los 30 minutos. Si usted, la fiebre, fíjese, se toma para el dolor y se toma para la fiebre. Y ahora yo les voy a comentar algo sobre la fiebre, aunque no es el tema que nos ocupa en estos momentos, pero sí quiero darle estas pinceladas. Resulta que la fiebre es un mecanismo natural que tiene mi organismo que, mediante la elevación de la temperatura, hace que el cuerpo pueda destruir sustancias tóxicas o agentes patógenos que han entrado dentro de mi organismo. Entonces yo tengo fiebre porque tengo a lo mejor una situación de gripe, mi sistema inmune estaba muy bajo, me ha cogido esa gripe con fiebre, esa gripe con fuerza, además tengo fiebre y me tomo una aspirina para tratar de bajar la fiebre, que en realidad es un mecanismo de defensa que el Señor ha puesto para que subiendo la fiebre, pues yo pueda luchar contra el virus de la gripe. Ay, amigo que me escucha, esto sencillamente no hay por dónde cogerlo. Permítanme comentarles algunos planteamientos que hacen diferentes fuentes con respecto a los efectos iatrogénicos de la inocente, y digo inocente de forma irónica y entre comillas, pues aspirina. El doctor Ebenezer Chambi
en el programa televisivo de la cadena 3ABN, una cadena de la televisión adventista aquí en Estados Unidos, dijo lo siguiente: la aspirina, el ibuprofeno y el acetaminofén, fíjese, está hablando de aspirina, ibuprofeno y acetaminofén, que acetaminofén es lo mismo que el paracetamol o el Tylenol, como se llama aquí en Estados Unidos. Él dice, esos tres medicamentos para el dolor tienen la característica de ser los que más dañan su riñón. Ay, 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 cuando tiramos de la manta lo que encontramos. Resulta que esos tres fármacos, incluyendo la aspirina, tienen la característica común de ser los que más dañan el riñón. El riñón es un filtro del cuerpo, un órgano de limpieza que el Señor ha establecido para que, junto con el colon, con los pulmones, con la piel, con el hígado, puedan sacar o procesar para sacar al exterior sustancias que son tóxicas para mi organismo. Cuando una persona tiene mal funcionamiento en sus riñones, puede morir en pocos días. Por eso las personas que los riñones no lo funcionan, pues le tienen que dar diálisis. ¿Por qué? Porque a través de ellos, de los riñones, salen al exterior pues sustancias como la urea, que es análoga a la orina y que es altamente tóxica. La acumulación de urea en sangre puede hacer que una persona se muera en 3 días. Por lo tanto, imagínese lo que pasa en mi organismo cuando un riñón se daña. Y resulta que la aspirina junto con el ibuprofeno, el acetaminofén, que es lo mismo que paracetamol y Tylenol, son de los 3 medicamentos que más dañan el riñón. Pero Dios mío, ¿cómo puedo estar tomando eso? Si es que me va a dañar un órgano que es importantísimo para mi cuerpo. ¿No será más oportuno ver en realidad cuál es la causa de mi enfermedad? Irme a la base, irme a la raíz del problema y empezar a identificar esas causas, a eliminar de mi vida todas aquellas malas prácticas que me han llevado a esa situación de salud, en vez de estar tomándome aspirina o cuantos fármacos existen. Y la aspirina es especialmente peligrosa porque como se da por inofensiva, muchas las personas la tienen como inofensiva, no sé por qué llegamos a pensar siempre que no tiene efectos secundarios, pues se toma muchísimo. Hay mucha gente que toma aspirina cada día de su vida. Ahora vamos a hablar de eso. Fíjense, no cualquier fuente, porque usted podría decirme, bueno, eso lo dijo el doctor Ebenezer Chambi en un programa de la cadena de televisión de 3ABN. Para mí no tiene mucha credibilidad. Usted podría decir eso, pero yo me fui además a la página oficial de los Institutos Nacionales de Salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Y me fui allí y les refiero, usted puede ver en esta diapositiva esta información, la puede encontrar, yo solamente extraje una porción, textualmente de forma íntegra, usted la puede tener allí. Y me fui allí porque es un sitio oficial de este país, por eso la web es medlineplus.gov, o sea, G-O-V de gobierno de Estados Unidos, es una página oficial de este país. Quise saber lo que ellos decían con respecto a la aspirina. Y les confieso que me he quedado de piedra cuando yo he leído lo que ellos nos refieren con respecto a los efectos iatrogénicos, a los efectos secundarios que tiene la aspirina. Le insisto, textualmente copié esta porción que está en esa página, que es una página pública, que insisto, usted puede verificar en esa web que se le he puesto en la diapositiva y quiero leerles lo que dice, lo que ellos refieren. Dice, ¿cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento? Por supuesto, estamos hablando de la aspirina, dicen ellos. La aspirina puede provocar efectos secundarios. Dígale a su doctor si cualquiera de estos síntomas se vuelve grave o no desaparece. Entonces enumeran náuseas, vómitos, dolor de estómago, acidez estomacal. Pero continúa diciendo, algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si usted experimenta algunos de los siguientes síntomas, llame a su doctor de inmediato. Y los enumeran: urticaria, sarpullidos o erupciones en la piel, inflamación de los ojos, cara, lengua y labios, resoplo, o sea, una respiración con un silbido inusual o dificultad para respirar,
ronquera, ritmo cardíaco más rápido que lo normal, respiración rápida, piel fría y húmeda, pitido en los oídos, pérdida de audición, vómitos con sangre, vómitos de un material parecido a granos de café, sangre roja brillante en las heces negras o alquitranadas. Y dice más, la aspirina puede causar otros efectos secundarios. Llame a su doctor si tiene cualquier problema extraño mientras tomas este medicamento. Y continúa diciendo, si desarrolla un efecto secundario grave, usted o su doctor puede enviar un informe al programa de divulgación de efectos adversos que está en MedWatch de la Administración de Alimentos y Medicamentos de la FDA, por sus siglas en inglés aquí en Estados Unidos, en la página de internet. Y te ponen la página de internet o llama por teléfono al 1-800-332-1088. Amigo que me escucha, yo no sé usted, pero yo, ni muerta, me tomo una aspirina. Porque la cantidad de efectos secundarios que tiene es alucinante. Ahí no se nombran todos, ahora vamos a seguir hablando de eso. E insisto, esto no lo ha dicho un doctor en un programa de televisión. Esto es una página oficial del gobierno, donde alertan a las personas que toman aspirina, pues de sus efectos secundarios o iatrogénicos. ¿Por qué puede tener todos estos efectos? Porque es una sustancia química, es un tóxico que el cuerpo no reconoce porque no tiene ADN, lo trata como toxina y a través de todas esas patologías que se han detallado en este macabro listado, en este funesto listado, pues el cuerpo le está diciendo a usted, hay algo que está mal, deja de tomar eso. A través de esos síntomas, a través de esos vómitos de sangre que puede tener, de dolor de estómago, de la acidez, de las urticarias, de la sangre roja en las heces, el cuerpo le está diciendo, Dios, estaba enfermo porque he vivido sometido a una violación de las leyes de la salud. Y resulta que ahora me empiezas a dar aspirina y esto se está agravando. Mira lo que me está sucediendo. Amigo que me escucha, yo dejo que usted saque sus propias conclusiones, pero creo que las evidencias hablan alto y claro de lo que acontece cuando tomamos fármacos, incluyendo la inocente aspirina. Y yo estoy haciéndole este análisis para la aspirina, pero les puedo decir que si esto pasa para uno de los fármacos más tomados en todo el mundo y que se considera que es aparentemente inocente, pues imagínese usted para otro tipo de fármacos lo que nos puede pasar, los efectos secundarios o iatrogénicos que pueden tener sobre nuestro cuerpo. Esa no es la manera de tratar las enfermedades. Eso no es lo que nosotros deberíamos hacer. Pero vamos a continuar. También en la misma página de la enciclopedia, de la cual les di información en una primera parte, en la parte introductoria de este tema, pues en el acápite de los efectos secundarios que puede tener la aspirina sobre un organismo concreto, ellos relacionan lo siguiente. Entre los efectos secundarios comunes se encuentra la dispepsia. Dispepsia quiere decir indigestión. Y entre los efectos secundarios más importantes, la úlcera péptica, la perforación del estómago y el empeoramiento del asma. O sea, hasta el asma está relacionado con esto. El riesgo de hemorragia aumenta en personas mayores, consumidoras de alcohol, de otros antiinflamatorios no esteroideos o de anticoagulantes. La aspirina no está recomendada en mujeres que se encuentran en la última fase del embarazo. En general, tampoco está recomendada en niños con infecciones debido al riesgo de sufrir el síndrome de Reye. Y ahora yo les voy a comentar lo del síndrome de Reye, porque esto es importantísimo porque está directamente relacionado con los niños. Y en dosis altas puede provocar tinnitus, o sea, zumbido en los oídos. Todo esto lo relacionaba, bueno, la mayor parte de ellos lo relacionaba la web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, pero también en la enciclopedia se hablan de estos otros efectos que puede tener el consumo de la aspirina sobre cualquier organismo. Y fíjense que les hablé del del síndrome de Reye. Y a él quiero ir en este momento también.
El doctor Luis Báez, en su enciclopedia, una excelente enciclopedia que se llama Enciclopedia de Remedios Naturales, en la página 234 él está haciendo una serie de recomendaciones sobre cómo tratar la gripe de forma natural. Y una de las cosas que él dice es lo siguiente: evite la aspirina. Es especialmente peligrosa para los niños pues causa hemorragia interna. Cuando los niños tienen ciertas infecciones virales, como es el caso de la gripe o un resfriado, y toman aspirina, el riesgo de desarrollar síndrome de Reye es muchísimo mayor. Esta es una enfermedad del cerebro y del hígado. Es rara, pero fatal. La misma advertencia aplica para los medicamentos para la gripe que contienen aspirina. Fíjense lo que nos está diciendo el doctor. No tomen aspirina y mucho menos, no, o sea, y mejor aún, más importante todavía, no se la den a los niños porque les puede dar síndrome de Reye. Ya lo del síndrome de Reye me sonaba mucho porque me hablaban de él en la misma enciclopedia con respecto a los efectos secundarios del consumo de aspirina. Me habla de él, del síndrome de Reyes, ahora el doctor Luis Báez. Así que yo dije, no, yo tengo que averiguar qué cosa es este síndrome de Reyes que tiene mayor probabilidades de que la padezcan personas, sobre todo niños, después de haber ingerido aspirina. Amigo que me escucha, mire esta fotografía. Mire la cara de ese pobre niño, mire sus ojitos inyectados en sangre, sus mejillas, sus orejitas, sus labios. Ese niño tiene síndrome de Reye y ese síndrome le apareció después de haber tomado aspirina, producto de un resfriado o de una gripe. En realidad, el síndrome de Reye es una enfermedad grave que se produce con mayor frecuencia pues, en niños menores de 10 años. Es sumamente infrecuente, pero ya cada vez sucede más. Y es grave y puede repercutir, como ya dijo también el doctor Luis Báez, sobre el cerebro y sobre el hígado. Quise saber más. Una vez más recurrí a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, porque no puedo creer lo que estoy leyendo, que sea capaz una aspirina aparentemente inocente de crearle este síndrome de Reye a un niño. Y quise saber en realidad qué me decía la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos con respecto al síndrome de Reye para corroborar si en realidad toda esta información era o no correcta. Fui a una fuente oficial y resulta que la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos en su web, eso lo pueden comprobar entrando por internet a su página oficial, nos dice lo siguiente: el síndrome de Reye es una enfermedad rara que puede afectar la sangre, el hígado y el cerebro de una persona que tuvo una infección viral recientemente, como el caso de la gripe o un resfriado que están causados por virus. Siempre sigue a otra enfermedad. Cualquier persona puede tenerlo, aunque afecta principalmente a los niños y adolescentes. Puede aparecer rápidamente y sin signos de advertencia. Es más común en la época de gripe. ¿Por qué? Porque es cuando se les suele dar, sobre todo a los niños y a los adolescentes, aspirinas, porque casi todo el mundo coge la gripe debido a que el estilo de vida hace que los sistemas inmunológicos estén tan bajos, pues que la gripe coge fuerza en muchos virus cuando entra en un organismo, pues coge fuerza con mucha facilidad porque el sistema de defensa que Dios dispuso, pues no está en condiciones. Tiene los soldados adormecidos, débiles, el ejército está diezmado debido a que el estilo de vida lo ha debilitado. Sigue diciendo la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, de Medicina de Estados Unidos. La causa del síndrome de Reye no se conoce. Sin embargo, los estudios demostraron que tomar aspirina aumenta el riesgo de adquirirlo. Por ese motivo, los profesionales de la salud recomiendan otros analgésicos que tendrán otros efectos secundarios para los pacientes jóvenes. O sea, la misma Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos le está diciendo a usted que si usted tiene hijos pequeños y usted le da aspirina después de, o para tratar, por ejemplo, un resfriado o una gripe, las posibilidades de que su hijo o su hija termine con un síndrome de Reye son altísimas, amigo que me escucha. Yo dejo entonces, a partir de haberle dado esta información, pues que usted saque sus propias conclusiones. Saben, seguí investigando
y llegué al periódico BBC, un periódico muy importante, de mucho prestigio a nivel internacional. Y en el topé con un artículo de prensa al que el escritor, quien lo escribió, le llamó una aspirina al día, más riesgos que beneficios. Así se llama el artículo. Fue publicado el 10 de enero de 2012 y les pongo la información de la web donde lo pueden encontrar porque este es un artículo importante y solo he traído una porción, no todo el artículo. Yo le invito a ir a esa web para que usted lo pueda leer completamente. No estamos hablando de cualquier fuente, es el periódico BBC. El artículo Una aspirina al día, más riesgos que beneficios, dice lo siguiente. La aspirina, el medicamento más usado en el mundo, es un analgésico que reduce el dolor, pero también tiene propiedades antiinflamatorias y se cree que inhibe la adherencia de plaquetas en los vasos sanguíneos. Por eso muchos médicos recetan aspirina para la prevención de enfermedades cardiovasculares como infarto y accidente cerebrovascular. Ahora, sin embargo, una investigación llevada a cabo con más de 100.000 pacientes, no uno, ni 1.000, ni 2.000, ni 10.000, 100.000 pacientes, encontró que el fármaco tomado diariamente puede hacer más daño que beneficio a una persona sana. Según el estudio publicado en Archivos de la Medicina Interna, el riesgo de sufrir una hemorragia interna, que es uno de los efectos secundarios de la aspirina, es muy alto entre quienes la toman todos los días. Uno de sus efectos secundarios más conocidos es el riesgo de provocar una hemorragia interna, incluida una cerebral. Ay, Dios mío, yo leo estas cosas y yo digo, Señor, ten misericordia de la humanidad. Y se receta esto a las personas de manera habitual, pues para evitar los riesgos de tener un infarto o un accidente cerebrovascular. Amigo que me escucha, las enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares no se previenen tomando aspirina, se previenen obedeciendo las leyes de la salud que son leyes de Dios. Se previenen comiendo correctamente, evitando el estrés, haciendo ejercicio, durmiendo como Dios manda, tomando agua, siendo temperante. Así es como se prevén estas enfermedades. Así es como nosotros podemos estar de verdad en condiciones de prevenirlas, no tomando aspirina. Es que no hay por dónde cogerlo, es que de verdad, yo leo estas cosas y digo, Señor, ten misericordia de todos nosotros. Yo solo digo, Señora, pon en nosotros el deseo de clamar a ti para que tú nos muestres los engaños tan grandes en lo que está hundida la humanidad entera, a la que se le hace pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo. Abre nuestros ojos, Señor, porque estamos viviendo en un mundo muy complicado, donde hay mucha confusión, donde aún teniéndose las mejores intenciones nos pueden dar determinado tipo de información que es sencillamente contraproducente, que no es objetiva, que además es peligrosa, porque tomar fármacos, incluyendo la aspirina y más aún tomarlo cada día, trae serios problemas a la salud de las personas. No deberíamos tomar estas cosas, y mucho menos nosotros como hijos de Dios. Saben, quiero compartirles 2 porciones de mi libro con respecto a la aspirina. Yo se los confieso, mientras investigaba para hacer esta reflexión, en realidad la información que comparto aquí con ustedes forma parte de mi libro Salud para Todos. Y mientras yo investigaba para ese libro, yo me arrodillaba y decía, Señor, ten misericordia de nosotros, Dios mío, ¿cómo podemos estar tan ciegos ante este tipo de cosas que nos pueden perjudicar y de hecho nos están perjudicando de manera tan seria? En mi libro Salud para Todos escribí como sigue. Actualmente, la medicina convencional recomienda para enfermos con alta tendencia a un ataque cardíaco el uso de aspirina en dosis infantil. Porque si dicen, no, solo un cuartito en dosis infantil, pero cada día de su vida. También recomienda el uso de otros medicamentos con acción similar. ¿Cuál es el razonamiento que está detrás de esa recomendación? La dilatación de los vasos sanguíneos.
El problema es que esa dilatación se realiza de forma mecánica o artificial, bloqueando prostaglandinas, como ya vimos, y otras sustancias responsables de mantener un buen tono muscular en las arterias. Al causar un relajamiento de las arterias, hacen que la sangre pase con mayor facilidad. Eso es uno de sus propósitos, pero son químicos que actúan de forma mecánica y con un costo fisiológico, o sea, con efectos secundarios. En el caso de la aspirina, hace lo mismo utilizando otros mecanismos. Pone la sangre más líquida al punto de que los recién operados no la pueden tomar porque impide que la sangre se coagule a un nivel normal. Ahora bien, aunque es cierto que en situaciones de urgencia esos procedimientos pueden llegar a salvar vidas, la pregunta es, ¿van estos mecanismos a solucionar el problema cardiovascular? La respuesta es no. Por lo tanto, lo más sensato, en lugar de tener que recurrir a esos químicos de por vida, es corregir el problema de base, arreglar la condición del sistema cardiovascular que incluye la calidad de la sangre, o sea, tanto su espesor o como su viscosidad, para que la presión se normalice y la persona no necesite nada adicional, incluyendo una aspirina. Una dieta sana, hacer ejercicio y cumplir con las restantes leyes de salud son las que podrán las que pondrán punto final a esa condición anormal, no la ingesta de aspirina. Amigo que me escucha, la ingesta de aspirina no le va a solucionar su problema, le va a crear otro problema a largo plazo, a lo mejor más grave. Si usted quiere tener sangre de calidad, sangre que sea ligeramente alcalina, si usted quiere tener salud cardiovascular, si usted quiere disminuir los riesgos de padecer un infarto cerebrovascular o un infarto al corazón, obedezca a Dios, obedezca a sus leyes. Coma como Dios manda, haga ejercicio, tome agua, evite el estrés, duerma de manera oportuna, viva como Dios ha dicho que tiene que vivir. Porque tomando aspirina usted puede estar seguro que no va a solucionar su problema. Va a terminar con un problema más grave del que tenía al principio. Les dije que de mi libro le quería leer dos porciones. Esta es la segunda, de mi libro Salud para Todos. La aspirina, ese medicamento tan utilizado para mitigar el dolor y aparentemente tan inocente, como se usa, cuando se usa frecuentemente, causa dolor de estómago, puede inflamar el riñón y crear moretones en la piel. Eso último es debido a que el cuerpo no es capaz de coagular la sangre. Es uno de los efectos secundarios o tóxicos de la aspirina. Pero siempre hay alternativas naturales para los fármacos, porque Dios es bueno y la naturaleza es el médico de Dios. Por ejemplo, el ginkgo biloba, esa maravillosa planta, pues evita coágulos, mejora la memoria. Eso, por supuesto, el ginkgo biloba unido a un estilo de vida correcto, porque yo puedo tomar muchísimo ginkgo biloba, pero si siempre estoy comiendo chuletones de buey y Kentucky Fried Chicken y McDonald's, pues créame que ni el ginkgo biloba ni un camión de ginkgo biloba le va a solucionar su problema. Pero unido a un estilo de vida sano es uno de los mecanismos, la fitoterapia, o sea, el uso de hierbas, de plantas medicinales para el tratamiento de las enfermedades, que le va a ayudar a corregir ese problema. El ginkgo biloba también impide que ante la falta de oxígeno se muera el tejido. Así que para evitar los coágulos en lugar de aspirina, además de tener un estilo de vida correcto, es mejor tomar ginkgo biloba. Lo venden en tiendas de productos naturales. De hecho, la contraindicación de tomar ginkgo biloba, al igual que la aspirina, es la cirugía. Esa planta tiene un efecto más potente y a la vez protector que la aspirina. El ginkgo biloba hace lo mismo, el ginkgo biloba hace el mismo efecto que la aspirina, pero no es tóxico. El efecto de la aspirina es antiinflamatorio, pero el resultado de tomar aspirinas diariamente en dosis bajas, en dosis pediátricas, después de un año, según las estadísticas, es un problema gástrico severo, problemas en el colon y sangrados internos. O sea, si usted toma a lo largo del tiempo mucha aspirina, aunque, o sea, mucha me refiero, dosis bajas pero constantes,
Cuando vaya pasado un año, más o menos, a lo mejor su organismo lamentablemente se quiebra antes, pues va a ser, además de tener el problema de una mala calidad de sangre, que es la que le aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o infartos, tanto al corazón como al cerebro, además de tener ese problema, va a tener un problema gástrico, va a tener problemas en el colon, va a tener sangrados internos. Entonces, amigo que me escucha, creo sinceramente que eso no es conveniente. Ya lo hemos dicho, los químicos, son fármacos. Hablando de la aspirina, no tienen ADN, el cuerpo no los reconoce y los trata como toxina. Y los químicos alteran el metabolismo. Son sustancias extrañas que el cuerpo tiene que detoxificar, generalmente por el hígado, también por el riñón, para poderlos eliminar, para deshacerse de ellos, porque no forman parte de nuestra naturaleza, porque el organismo los interpreta como venenos. Para eso primero los tiene que cambiar químicamente, o sea, ponemos una sobrecarga tremenda arriba de los órganos de eliminación del cuerpo o filtros como son el riñón y el hígado. Y ese proceso genera radicales libres. Los radicales libres son los enemigos número uno de las células. Son ácidos que enferman a todo el organismo. La acidificación metabólica está en la base de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que a día de hoy afligen a la humanidad. Estamos hablando de las enfermedades entre las cuales se agrupan entre el 80 y el 90% de los enfermos que hay a nivel mundial y que son enfermedades que también están asociadas a un mal estilo de vida. Si yo tengo necesidad de estar tomando aspirina para prever un ataque al corazón o un cáncer, es porque en realidad yo estoy teniendo un mal estilo de vida, que es en última instancia quien está potenciando pues esas posibilidades, quien está aumentando los riesgos de que yo padezca esas dolencias. Vayamos al problema de raíz, cortémoslos de base, hagámosles caso a lo que Dios nos ha dicho en su palabra, porque Él nos creó y Él también nos redimió. Solo Él sabe qué cosa es lo correcto y desde luego Dios no creó la aspirina, Dios creó los productos naturales y son ellos lo que hacen que usted, si decide seguir las instrucciones divinas y tener un estilo de vida correcto, pues pueda disminuir, minimizar o impedir por completo pues que estas malas enfermedades acontezcan en su vida. Amigo que me escucha, si usted quiere bajar el colesterol y tener la sangre de calidad o sangre de calidad en su organismo, es muy sencillo. Deje de consumir productos animales y carbohidratos refinados, azúcares refinadas, harinas refinadas y consumas alimentos ricos en fibra, porque la fibra atrapa el exceso de colesterol y lo elimina del cuerpo. Por cierto, solo los productos de la tierra tienen fibra, me refiero, frutas, vegetales o verduras, hortalizas, cereales integrales, semillas y legumbres. Además de eso, use ácidos grasos esenciales como el omega 3 y el omega 6 que se encuentran en las semillas de lino. Cómala a diario, en las nueces, en otros frutos secos y en frutas como el acai acai, que además tienen muchísima vitamina C. Todos esos productos naturales, al igual que la aspirina, pues le limpian y ablandan la sangre, pero sin los nefastos efectos secundarios que tiene ese famoso y socorrido fármaco. Amigo que me escucha, la solución está en nuestras manos. Dios no nos ha dejado sin opciones, pero nosotros tenemos que saber que la salud depende de la obediencia. ¿De la obediencia a qué? A las leyes de la salud, que también son leyes de Dios. De hecho, le invito a ver dentro de su canal Salud a la Carta, en la sesión de vídeo, uno que se titula precisamente así: la salud depende de la obediencia. Y usted va a poder comprender hasta qué punto Dios es bueno, un Dios de segundas oportunidades, un Dios que lo que quiere es que nosotros vivamos en armonía con lo que Él ha dispuesto para que de esa forma podamos evitar, escudar, escapar pues de todas estas enfermedades que están afligiendo pues a muchísima o a gran parte de la población y que han hecho de la aspirina el más tomado de todos los fármacos a nivel mundial. Usted, amigo que me escucha, no tiene por qué ser esclavo de eso. Usted no tiene por qué estar atrapado a eso. La Biblia nos afirma, la Biblia nos dice que
Cristo vino a liberar a los cautivos y un enfermo es un cautivo de su enfermedad. Cristo a usted también le quiere liberar de la servidumbre, de la esclavitud, de tener que depender por una parte de la industria médica y por otra parte de la industria farmacológica. Cristo quiere liberarlo a usted de la esclavitud, de los malos hábitos que le han llevado a formar parte pues de las estadísticas que afirman que la aspirina es de los fármacos más tomados de en todo el mundo. Usted no tiene por qué vivir así. Cristo quiere liberarlos. De hecho, yo le invito a usted a que escudriñando en los vídeos que puede encontrar dentro de su canal Salud a la Carta, pues se deleite pues con la palabra de Dios en el sentido de beneficiarse de toda la información que Él ha puesto a nuestras manos o en nuestras manos y que nos enseñan cómo nosotros podemos salirnos de esta servidumbre. Hay en concreto un vídeo que le invito a ver, una reflexión que le invito a ver, que he compartido recientemente y que se llama Recetas para dejar los malos hábitos. Más que tomar aspirina, más que tomar fármacos, nosotros lo que necesitamos es conocer esta receta y pedirle a Dios que por su gracia podamos aplicarlas en nuestra vida para salir victoriosos y liberados de la esclavitud que supone tener que estar tomando aspirina o cualquier tipo de fármacos cada día de nuestras vidas. Amigo que me escucha, ya estamos terminando nuestra reflexión de hoy que, insisto, se ha llamado el lado oscuro de la aspirina. Y para terminar, yo quiero compartir con ustedes esta última diapositiva. Y dice como sigue. Todos los medicamentos, desde una pastilla inofensiva, y pongo lo inofensiva entre comillas, como la aspirina, hasta un corticoide como la cortisona, desde un antibiótico como la ampicillina hasta una vacuna cualquiera, incluso las pastillas anticonceptivas que destrozan el sistema hormonal del cuerpo, todos, sin excepción, tienen efectos secundarios, resultados colaterales nefastos que ponen en peligro al organismo completo. Ni uno solo queda libre de tener ese efecto. El verdadero arte de sanar recurre a métodos que no dañen, castiguen, envenenen, intoxiquen o mutilen el cuerpo. Métodos que no causen más mal del que ya tiene el enfermo. Procedimientos que puedan tratar la causa para minimizar o eliminar completamente el sufrimiento. El arte curativo de Dios utiliza métodos maravillosos porque vienen directamente del cielo. Jamás perjudicarán a nadie. Todo lo que aportan es positivo. No dañan porque viene de Dios. Y Dios siempre, siempre, siempre es bueno. Amigo que me escucha, hasta aquí nuestra reflexión de hoy, que insisto, se ha llamado el lado oscuro de la aspirina. Yo hace mucho tiempo la he puesto en la lista negra de cosas que no debo hacer o cosas a las que no debo recurrir en mi vida. Yo cumplo dándoles a ustedes la información que Dios ha tenido a bien mostrarme. Pero cada persona es libre de tomar pues las decisiones que considere oportunas. Yo informo, pero no convenzo. Quien único convence es el Espíritu Santo. Y yo espero y deseo que usted sea convencido de la misma manera que lo he sido yo con este tema en concreto. Yo espero y deseo que usted decida volverse a Dios, obedecer sus leyes naturales para que usted pueda salir victorioso victoriosa de la situación de mala salud que está padeciendo en este momento. Y también deseo y espero que Dios permita que muy pronto usted y yo nos reencontremos en un próximo vídeo para juntos poder seguir enriqueciéndonos pues de todo el buen conocimiento. Y hasta que eso acontezca, también deseo que sobre usted caigan y también sobre mí las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, amigo que me escucha, si Dios lo permite. Hasta luego y que Dios nos bendiga.